Bueno, justamente queremos ahondar en este tema. Nos acompaña el jefe de la División del Aire del Ministerio del Medio Ambiente, Sebastián Tolbet. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, veíamos el anuncio que se hizo en el día de hoy por parte de la Presidenta y también el informe que revisábamos, que se va a contar con herramientas extra, con una mayor capacidad de darle agilidad a muchas ciudades de nuestro país para poder decretar estas alertas y de esa forma obviamente buscar que haya una mejoría en la calidad del aire. ¿Cuáles son particularmente esos, podríamos decir, nuevas herramientas con las cuales se cuenta para poder darle algunos planes de descontaminación que funcionen mejor? Porque hasta ahora podríamos decir que no han dado muy bien. Sí, bueno, había una deuda histórica con el sur, eso principalmente, y se empezó a trabajar en el gobierno pasado en eso, y hay algunos proyectos que están avanzados, y en eso nosotros estamos trabajando y dándole en realidad una mirada más acelerada. Pero de todas maneras, aunque haya proyectos avanzados, se van a demorar por lo menos entre 1 o 2 años más en estar listos esos planes. Entonces hay que entender los planes de contaminación de esa manera. Al final nos da las herramientas para poder aplicar medidas, como se mencionaba en la nota, como por ejemplo la gestión de episodios críticos, la cual hoy día se aplica en Santiago y se está comenzando a aplicar en el Valle Central de la sexta región. Pero en otras ciudades, en el resto de las ciudades del sur, como las que se mencionaban en la nota, no tenemos esa herramienta. Por lo tanto, y como los planes se van a demorar por cómo se desarrollan estos planes, nosotros estamos proponiendo esta herramienta que son las alertas sanitarias, denominadas en este caso ambientales. Y esas alertas nos permiten ya desde tempranamente empezar a aplicar ciertas medidas ya que se aplican en episodios críticos, es decir, cuando sabemos a ciencia cierta que la contaminación se pone peligrosa. Perfecto. ¿Y qué características tienen estas alertas que muchas ciudades hasta ahora no habían podido implementar? La alerta nos permiten establecer 3 medidas principales. Una de ellas es la restricción a fuentes fijas. ¿Ya? En realidad existen un montón de fuentes estacionarias, industrias, para que la gente entienda, o otro tipo de fuentes de ese estilo que son grandes emisores y que siguen utilizando leña en sectores urbanos. Entonces eso es muy importante, partir por ese tipo de medidas que en cierto modo son empresas que están en zona urbana y que están utilizando un combustible bastante contaminante. En concreto, ¿se pueden paralizar, podríamos decir, las faenas durante esos días en los cuales se decreta esta alerta? Efectivamente. Cuando nosotros se decreta la alerta sanitaria, debería haber una restricción al funcionamiento de esa empresa, digamos. Y por otro lado, va a haber una restricción del uso de la leña, como ocurrió en Temuco el año pasado, donde hubieron buenos resultados, y esto lo extendimos, y una de las razones por la cual era importante establecerlo de antemano es para que la población se prepare para poder tener algún tipo de sistema de calefacción alternativo en el caso que esto ocurra. Y por último, es importante aclarar que se va a hacer en polígonos de las ciudades, no en todas las zonas, sino es una medida que se está discutiendo, cuáles son los polígonos o los lugares donde se está aplicando esta medida. Eso se está desarrollando por los comités de cada región. Y por último, una medida que es informativa a la población, informativa para que cuando existan estos episodios se informe a través de la Seremi de Educación de que posiblemente restricción en actividades físicas de los colegios, y hasta en el caso más grave puede haber suspensión de clases o por el estilo, para resguardar la salud de los niños, que es muy importante. Usted tocó un punto interesante que tiene que ver con el tema del uso de la leña, particularmente la leña húmeda, que sabemos que es muy contaminante y que es uno de los métodos más tradicionales de calefacción en el sur de nuestro país, y además también uno de los más económicos, uno de los que está más al alcance de la mano. Dentro de estos planes también se contempla, por ejemplo, el subsidio para que las personas puedan ir avanzando a otros métodos de calefacción, porque acá netamente estamos hablando de un tema que tiene que ver con cuánta plata se cuenta, depende de qué tipo de calefacción se tiene. Sí, efectivamente. Yo me gustaría llamar el problema que hay en el sur de Chile, más que el problema de la leña, es el problema de cómo nos calefaccionamos. No es un problema del combustible en sí, sino de esta política pública, y lo incluimos dentro de la estrategia, de hacer una política pública de calefacción sustentable. Entonces, que en realidad el foco de la discusión esté en cómo nos calefaccionamos y cuál es la mejor manera de hacerlo. Entonces, cuando uno se cierra la discusión solamente a leña, obviamente que quedan fuera otro tipo de combustible, otro tipo de soluciones, ¿ya?
Claramente vamos a evaluar el tema de los subsidios, es importante, existen algunas opciones, pero también el ver que el mercado mismo pueda darnos alguna otra opción que esté disponible, como por ejemplo la calefacción con estufa pellet, que es mucho más limpia que la calefacción a leña y que es factible poder usarla y que no es mucho más cara. En realidad estamos hablando de entre un 50 hasta 2 veces el costo de la leña seca. Entonces, en cierto modo, uno va pasando, cuando uno llega a estas cifras reales, en concreto, cuando uno se quiere calefaccionar con leña seca, mensualmente te cuesta el orden de 18.000 pesos en el sur. Con pellet sería el orden de 30.000 pesos hasta 35.000 pesos. Entonces, si uno puede empezar a implementar política, en realidad el subsidio no debería ser tan grande y uno siempre tiene que hacer un esfuerzo. Y tú tienes que empezar también por estratos sociales que pueden pagar otro tipo de combustible, que pueden hacer un esfuerzo más. Uno tiene que entender que si uno está consumiendo leña en el sur y uno tiene la capacidad de pagar más, es decir, yo estoy usando combustible muy barato y tengo la capacidad de pagar más, en cierto modo mi ahorro está relacionado con el costo de que otras personas se enfermen. En cierto modo, si yo puedo pagar más, puedo usar gas, electricidad o pellet incluso en esta región, y yo vivo, si tú vives en Temuco, tú estás usando el costo para la sociedad es mucho más alto que el que tú tendrías que pagar. No sé si me explico, pero sí. Es Ahora, importante no sé si todos eso. hacen esa reflexión, podríamos decir que tiene que ver con cómo también cuidar nuestro entorno. Muchas veces uno piensa en que no se cuenta con ese recurso porque, claro, el pellet es una opción, pero muchas veces la inversión inicial en estos otros métodos de calefacción es el gran problema porque no son baratos. Tal vez el uso del pellet o de otras cosas no es tan caro, mes a mes podríamos decir, si uno hace el cálculo, pero esa inversión inicial es el problema muchas veces. Y ahí nosotros tenemos programas a través de los fondos regionales, los FNDR, y fondos del Ministerio de Medio Ambiente para subvencionar la compra de equipos, que en un momento estamos hablando de, para este año tenemos del orden de 5.000 millones entre FNDR y lo que tenemos, y con el objetivo de cambiar una gran cantidad de estos sistemas. Y ahí nosotros estamos apoyando el tema, pero la verdad es que los precios están bajando, tiene que ver con oferta y demanda. A medida que nosotros demandemos estufas de mejor calidad, van a bajar. Hoy día están del orden de los 550.000, 600.000 pesos. Ahora también se sabe que se habla mucho del tema de las restricciones que hay en el caso de los automóviles, del parque automotriz como ido aumentando, del uso de los sistemas de calefacción, cuánto impactan también, pero todos sabemos que los grandes contaminantes son las empresas. Y que muchas veces la cercanía que tienen en zonas urbanas son los grandes generadores de los altos índices, sobre todo en gran parte de nuestro país. ¿Qué pasa ahí cuando finalmente lo complejo o lo ideal sería que no funcionaran en sectores que estuvieran cercanos a zonas urbanas donde existe una población y esas medidas o cambiar eso es mucho más complejo porque ahí ya estamos hablando de temas económicos, de temas políticos, de cómo trasladarlo. ¿Qué va a pasar? Porque se puede avanzar mucho en estas otras medidas, pero el gran punto, podríamos decir, de contaminación va a seguir ahí. Mira, la verdad es que eso no es tan cierto. Hoy día estamos en etapas finales ya del estudio que es el inventario de emisiones de la región metropolitana. Y hemos visto un fuerte descenso en las emisiones de las fuentes fijas. Y eso es gracias al plan de contaminación de la ARM, que a pesar que no ha logrado que todavía cumplamos los límites, pero sí ha logrado una reducción en el tiempo. Este es un plan que lleva desde finales de los 90, o sea, 15 años. Y lo que vemos ahí es que en realidad todo el efecto de la gestión de episodios críticos, es decir, ponerle restricciones a las fuentes fijas para los episodios, hace que ellas mismas inviertan en no parar. A ellas no les conviene parar, claro. Por lo tanto invierten. Es un poco el efecto que buscamos con la alerta sanitaria. Al parar fuentes fijas ellos van a decir, mira, ahora me va a convenir invertir en tener una mejor tecnología y con eso reducir las emisiones. Y ese efecto se está viendo y nosotros vamos a publicar ese informe lo más probable como en un mes más o un par de meses más como máximo, dependiendo de las observaciones que tengamos nosotros al inventario final. Y ahí entonces toman relevancia otras fuentes como son las fuentes de leña, calefacción a leña, biomasa, y las fuentes móviles, en el caso de Santiago. Hablemos de las fuentes móviles, que justamente es un tema que también preocupa porque nuestro parque automotriz tiene un aumento exponencial, cada vez tenemos más autos, aparte del tema de la saturación, esto claramente genera muchísimas complejidades desde el punto de vista de la calidad del aire que estamos respirando. ¿Se sigue siendo una medida útil el tema de la restricción para los autos no catalíticos cuando sabemos que gran parte del parque automotriz son autos justamente catalíticos?
¿Se sigue justificando una medida? ¿Aporta? No, mira, mi background es en transporte, así que sé perfectamente la respuesta a esa pregunta. Efectivamente, si uno analiza el efecto que tiene la medida hoy de restricción vehicular a los no catalíticos, el efecto no es muy grande. ¿Ya? Y porque efectivamente son autos que estamos hablando de autos que tienen 20 años atrás. Claro. ¿Ya? O sea, la renovación del parque son 20 años, entonces en cierto modo son autos que ya no deberían existir. Pero en su momento fue muy impactante. Si uno hace un análisis del parque de no catalíticos que tiene Rancagua versus Santiago, tú ves que la diferencia es como de 5 veces. Es decir, solo el haber restringido los no catalíticos logró una renovación del parque tal que en este momento en Santiago casi no existen, pero en Rancagua sí hay del orden de un 10%. Entonces, es importante el tener ciertas restricciones con los vehículos antiguos. Porque hoy en día uno podría hablar de la restricción, y uno habla de la restricción a los catalíticos, pero en realidad lo que sería interesante es extender esta restricción a vehículos antiguos de cierta edad, digamos de 15 años por ejemplo, pero que no solo sean catalíticos, sino que sean a gasolina, que son los catalíticos, pero también diésel. Ya, porque los vehículos diésel antiguos también se contaminan bastante y hoy en día no están siendo restringidos. Entonces va por ahí un poco la evolución de la fuente móvil, de ver cómo hacemos que el parque mejore en sus emisiones. Perfecto, bueno, un tema que hay que discutir y que además tiene también varios puntos interesantes que hay que aún analizar, pero ojalá estas medidas obviamente nos ayuden a todos a poder tener un mejor aire. Le agradecemos la posibilidad de estar acá y conversar estos temas. Muchas gracias, buenas noches.